Vamos a pasar a la segunda parte de las sesiones de neurogastroenterología que venimos celebrando ya desde hace unos cuantos años. Esta mesa es un poco miscelánea porque aquí, aparte de la esencia del curso, que es la motilidad, los trastornos asociados a la misma, pues también se tienen muy en cuenta las preferencias o las sugerencias que nos hacen los participantes de años anteriores, y por eso esta mesa pues es un poco, abarca patologías de diferentes órganos. Va a constar de seis exposiciones. La primera va a ser la doctora Yolanda Real, patóloga de nuestro servicio, que va a hablar de la microeliminación del virus de la hepatitis C. En segundo lugar, nuestra supervisora de planta, Sara Matarrán, va a hablar de la enfermería en las enfermedades digestivas. Yo espero que también nos hable un poco de cuál es su trabajo o cuáles son sus resultados en nuestra planta. La doctora Verónica Martín, que es una adjunta de nuestro servicio, nos hablará después del eje intestino-cerebro, que yo creo que va a ser un poco la charla que más nos puede marcar estas sesiones. Luego hablará el doctor Tomás Álvarez acerca del síndrome de intestino irritable. María José Casanova hablará de la patología no rectal benigna, y para finalizar la doctora Constanza Ciriza nos hablará de la incontinencia fecal. Todavía no ha venido, pero esperamos que nos... ¡Ay, sí, perdona, Constanza, que no te había visto! Bueno, pues pasamos en primer lugar a la doctora Yolanda Real, cuando quieras. Lo que sí agradecería a todos los ponentes, que ya vamos con un poquitín de demora, que os ajustéis mucho a los 20 minutos y puede ser mejor 15, para que podamos luego discutir un poco. Es demasiado ya, José. Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia, y quería agradecer también al doctor Santander la invitación para participar en esta mesa. Y bueno, yo en estos minutos intentaré ser lo más breve posible, pero es complicado también explicar todo lo que se ha realizado en los últimos años sobre eliminación del virus C, y también, bueno, pues presentaros un poco lo que se quiere hacer o lo que se pretende hacer en los próximos años para mejorarlo. Como veis en la diapositiva, más que eliminación hablamos de microeliminación, que es ahora un poco un término que se ha puesto muy de moda en el tema del virus C, sobre todo porque la eliminación del virus C, bueno, pues es una meta global muy amplia y complicada de conseguir, y en la mayoría de las guías lo que se pretende pues es actuar de forma más selectiva y con metas más pequeñas, actuando sobre sus poblaciones. Y también sobre ámbitos tanto hospitalarios como extrahospitalarios, para poder conseguir hacer el diagnóstico precoz del virus y el tratamiento, y de esa forma bueno, pues extrapolar ese beneficio a la población general. ¿Y por qué queremos, por qué es importante hacer la microeliminación de la infección por el virus de la hepatitis C? Pues como veis aquí, estos datos no son muy actualizados como consecuencia de la situación sanitaria que hemos vivido, y en los últimos datos que ha presentado la OMS son del 2019, y veis que se estima que más de 50 millones de personas en todo el mundo presentan una infección activa por el virus de la hepatitis C. De tal forma que también en el año 2019 se estimó que aproximadamente 1,5 millones de personas presentaban una infección reciente y activa del virus de la hepatitis C, fundamentalmente en relación con el consumo de drogas por vía parenteral y también con la realización de técnicas sanitarias poco seguras. En ese mismo año también se publicó o se reportó más de 1 millón de fallecimientos en relación con complicaciones de la cirrosis y hepatocarcinoma producido tanto por la hepatitis C como por la hepatitis B. Por lo tanto, lo que está claro es que lo que sí que vemos es que si no establecemos unas medidas para controlar la viremia y las infecciones virales que se producen, esto, bueno, lo que conduce es a cada vez un mayor número de infecciones y, por lo tanto, un mayor número de complicaciones y de mortalidad asociada con la infección. En cuanto a España, bueno, pasa algo parecido, no tenemos tampoco unos datos actualizados, pero en el año 2018 el Ministerio de Sanidad realizó un estudio de seroprevalencia, y, como veis aquí, la prevalencia media en ese momento en España era de 0,22% de la infección crónica activa, que podemos considerar que es una prevalencia baja, estimando que la prevalencia mundial está alrededor del 0,75%, y como veis aquí Como veis aquí a la derecha, lo que se vio es
es que la mayor parte de las infecciones de virus T se detectaron en pacientes por encima de los 40 años y la mayoría eran varones. Por debajo de los 20 años era prácticamente anecdótica la infección. En los últimos años, ya sabéis, en los últimos 7 años, se ha producido el desarrollo de los antivirales de acción directa, que son unos fármacos bastante seguros, asequibles y altamente eficaces, de tal forma que nos permiten la curación de más del 95% de los pacientes con infección activa por virus T. Y esto, bueno, ha supuesto un cambio radical en el panorama de la hepatitis C, de tal forma que ha permitido la curación de prácticamente muchos de los pacientes que teníamos detectados en nuestras consultas, la mayoría de ellos con enfermedades, con una enfermedad hepática avanzada y además ha permitido una mejora desde el punto de vista de la evolución de estos pacientes, reduciendo el desarrollo de cirrosis, de hepatocarcinoma y también una reducción en cuanto al número de trasplantes de estos pacientes. De tal forma que, gracias a la aparición de estos fármacos, actualmente podemos decir que la limitación a la curación de la hepatitis C no se encuentra en el tratamiento, sino que está fundamentalmente en el diagnóstico precoz y en el acceso al tratamiento. Y de tal forma que, como consecuencia de esto, todas las guías y todas las sociedades están de acuerdo en recomendar que se debe realizar el tratamiento de todos los pacientes que detectemos con hepatitis C. No existe ninguna contraindicación ni basada en las características del paciente ni tampoco basada en el grado de fibrosis de estos pacientes. Como consecuencia de esto, ¿no? de este desarrollo de estos fármacos, el Ministerio de Sanidad en España, ya sabéis que en el año 2015 estableció el Plan Estratégico para el abordaje de la hepatitis C. Eso nos ha permitido tratar más de 150.000 pacientes. Estos son datos hasta 31 de marzo del 2022 y, como os he comentado anteriormente, se ha conseguido reducir desde el 2014 un 37% de trasplantes asociados a virus T hasta un 16% en el año 2021. Por lo tanto, no solamente es un beneficio para el paciente, sino que también tenemos beneficio en cuanto a costes asociados a la enfermedad producida por el virus T. Como consecuencia de este plan estratégico, esto, es verdad que durante todos estos años, como os he comentado, hemos realizado un tratamiento de multitud de pacientes. Esto nos ha permitido también situarnos en una segunda posición respecto a la eliminación del virus T. Únicamente estamos por detrás de Islandia, que es un país con muy baja prevalencia de la infección. Y como veis en esta gráfica, todos los que nos hemos dedicado en estos años a tratar el virus T, ha permitido realizar un tratamiento de multitud de pacientes, más de 5.000 pacientes por trimestre, y de tal forma que, como veis, también estamos llegando a una especie como de agotamiento diagnóstico. Por ello es importante establecer medidas, ¿no?, que nos permitan hacer un diagnóstico de los pacientes que aún quedan por tratar y poder realizar el tratamiento de estos pacientes, porque además muchos de los pacientes que quedan por tratar son pacientes que presentan enfermedad con pocos síntomas, es una enfermedad bastante silente y en muchos casos difícil de diagnosticar. De hecho, la mayoría de las sociedades han estimado que hay un 25% de pacientes infectados por el virus T que no han sido detectados. En España se estima que hay alrededor de 22.500 pacientes que aún no han sido tratados y muchos de ellos desconocen la enfermedad y, por lo tanto, el hacer las estrategias de eliminación y de microeliminación para detectar estos pacientes es fundamental para conseguir el objetivo final. Y el objetivo final, fundamentalmente, es que la Organización Mundial de la Salud, en el año 2016, como consecuencia de todo lo que os comento, estableció la posibilidad de que podíamos conseguir la eliminación de las hepatitis virales y, en el caso de la hepatitis C, eso se definió como conseguir un 90% de las nuevas infecciones y reducir la mortalidad en un 65%. Gracias a los planes estratégicos, no solamente de España, sino de otros países como Egipto, Suiza, Países Bajos, Francia y otros países de nuestro entorno que se han puesto también muy activos frente a la eliminación del virus T, hizo que en el año 2021 la propia Organización Mundial de la Salud estableciera o publicara unas guías para intentar dar nociones a los países y poder medir cómo estaba llevándose a cabo la eliminación del virus T. Y para ello lo que se planteó es, a partir de ahora, tener esa herramienta que nos permita medirlo con indicadores que nos permiten conocer un poco
poco cómo estamos en cada uno de nuestros países. De tal forma que se estableció que para el año 2030 necesitábamos conseguir una incidencia anual menor de 100.000 habitantes, o sea, de 5 casos por 100.000 habitantes y menos de 2 casos por 100 personas adictas a drogas por vía parenteral, con una mortalidad anual por debajo de 2 por 100.000 habitantes, ¿no? Y fundamentalmente eso es lo que todas las guías bueno, pues intentan promover, y como veis aquí yo os muestro el posicionamiento de la Asociación Española para el Estudio del Hígado, que prácticamente el póster que muestra pues es un poco un resumen de mi charla, ¿no? Para intentar conseguir todos estos objetivos, ¿no?, que os estoy comentando, bueno, pues es fundamental apoyarnos en varios puntos. Uno de ellos está el cribado de la hepatitis C, que como veis se basa, bueno, fundamentalmente en detectar pacientes con factores de riesgo, actuar sobre poblaciones vulnerables, y denominamos poblaciones vulnerables como pacientes que tienen dificultad para acceder al sistema sanitario, bien por miedo o bien porque estigmatización o por falta de concienciación de la enfermedad, y generalmente son pacientes pues VIH, pacientes institucionalizados en centros penitenciarios, pacientes que son adictos a drogas por vía parenteral o bien a otras sustancias, con trastornos mentales, pacientes o personas inmigrantes. Esos pacientes generalmente constituyen grupos de población que son más difíciles de tratar y que por lo tanto necesitamos hacer una especial una especial intención, ¿no?, de buscarlos y de actuar de una forma especial con ellos. Es importante también la simplificación del diagnóstico, y para esto es fundamental el diagnóstico en un solo paso, que os comentaré más adelante, y simplificar también el tratamiento. Muy importante los programas educativos, pero no solamente de los profesionales que están implicados en el tratamiento o en el manejo de los pacientes con virus C, sino también de la población general, para implicarles un poco en que conozcan, bueno, pues cuál es la importancia de no realizar este tratamiento, y sobre todo que conozcan que existen tratamientos que son curativos. Y por último también es importante, y eso es lo que también se está haciendo mucho hincapié últimamente, es en hacer un diagnóstico y un tratamiento descentralizados. Es decir, que sobre todo en poblaciones vulnerables es importante no atraer al paciente al hospital, sino intentar acercarnos nosotros a los centros donde ellos son atendidos habitualmente, para que esto nos permita realizar el tratamiento de estos pacientes sin perderlos. Esta diapositiva la quería presentar porque es nuestro pequeño grano de arena, ya que tampoco nos permiten hacer mucho más para conseguir la eliminación del virus C, y esto es una actividad que realizamos aquí en el Hospital de la Princesa en el 2018. Junto con Farmacia y Microbiología hicimos un cruce de base de datos para intentar detectar a aquellos pacientes que estaban diagnosticados y se encontraban perdidos en el sistema, y como veis aquí, al final, haciendo un poco la limpieza de pacientes tratados, pacientes ya derivados a las consultas de patología o pacientes que habían sido trasladados a otras comunidades o a otros hospitales, rescatamos 33 pacientes, que correspondía a un 17% de los pacientes que teníamos en ese momento detectados, y que esto estaba muy acorde a lo que habían publicado otros autores, y estos pacientes se detectaron, contactamos con ellos y fueron tratados finalmente en nuestras consultas. Por lo tanto, es importante, aunque parezca una cosa que no sucede, sí es verdad que muchos pacientes que realizaban antes el diagnóstico, sobre todo con métodos tradicionales, con 2 extracciones, pues muchas veces no concluían el estudio y se perdían en el sistema. Este es otro estudio que os quería presentar, que se ha presentado recientemente en el Congreso de Hígado de Madrid. Es el estudio Libertai, que es un estudio piloto multicéntrico y retrospectivo que se ha hecho con inteligencia artificial y revisando tanto datos estructurados como no estructurados de historias clínicas en 6 hospitales de España, y fundamentalmente lo que intentaron fue revisar los pacientes a los que se les había hecho cribado del virus C y los que presentaban viremia activa en los distintos servicios hospitalarios. Y, como veis aquí, lo que yo creo que es más llamativo es que servicios como, por ejemplo, cirugía u oncología, que fueron los servicios que menos cribado realizaron en sus pacientes, sin embargo, presentaron un número significativo de pacientes virémicos activos que precisaban de seguimiento y tratamiento. Por lo tanto, estos pacientes, si no se hace un cribado en pacientes que no solamente llegan a los servicios de gastroenterología y hepatología, muchos de estos pacientes se perderían.
Este es otro estudio que me parecía también muy importante porque es el cribado hecho en las urgencias del Hospital Valle de Hebrón entre febrero del 2020 y septiembre del 2021, de tal forma que estos autores hicieron el cribado de más de 13.000 pacientes y vieron de forma significativa, como veis aquí, un número importante de pacientes presentaban serología de virus T positiva, pero una quinta parte aproximadamente presentaban viremia activa. A mí me llama la atención que prácticamente más de un tercio de pacientes que presentaban el virus T positivo desconocían que tenían la infección y, como veis aquí, también el 85% de estos pacientes presentaban asociado un factor de riesgo, VIH, drogas o algún trastorno psiquiátrico. Los mismos autores hicieron un estudio también matemático y económico para ver si esta estrategia era coste efectiva y, como veis, ellos determinaron que implementar esta estrategia reduciría más del 50% la mortalidad hepática por virus T y las complicaciones asociadas al virus T, ahorrando una cantidad importante de dinero asociada al tratamiento y al cuidado de estos pacientes. Este estudio también me parecía especialmente importante porque, al igual que en atención primaria, la urgencia yo creo que es la puerta de entrada de muchos de estos pacientes, especialmente pacientes con factores de riesgo, y por lo tanto son ámbitos donde es especialmente importante realizar el cribado de virus T, al menos una vez a lo largo del seguimiento de estos pacientes. Este es un estudio también que quería presentaros porque también incide sobre población vulnerable, son pacientes con trastornos psiquiátricos que se hicieron un cribado en el Hospital de Valencia en el año pasado también, y, como veis, el 0,67% de estos pacientes presentaban viremia activa, que era superior a aquellos pacientes que acudían a los centros de salud, donde la prevalencia se estimó en un 0,47%. Este otro estudio es para ver un poco también la cascada de cuidados en 6 hospitales públicos de Madrid, que también ha sido presentado recientemente y que se realizó entre septiembre del 2020 y mayo del 2021. Estos autores lo que hicieron fue revisar todas las historias clínicas de pacientes que presentaban factores de riesgo, porque realmente, si nosotros nos planteamos que ya hemos realizado el tratamiento de muchos pacientes con infección por virus T, realmente donde tenemos más problemas es en aquellos pacientes que presentan algún factor de riesgo, que, sobre todo en el caso de los pacientes con adicciones a drogas por vía parenteral, se ha estimado que tienen una prevalencia de virus T de casi el 50%. Y, como veis aquí, es llamativo que precisamente en el grupo de pacientes se vieron pacientes en hemodiálisis, pacientes VIH, con adicciones a drogas por vía parenteral, con enfermedades hematológicas, enfermedades hepáticas avanzadas o en el ámbito de trasplante, y la población en la que menos cribado se realizó precisamente fue en los pacientes con adicciones a drogas por vía parenteral. Sin embargo, estos pacientes presentaban con mucha frecuencia la infección activa, iniciaron tratamiento, pero fueron los pacientes que menos terminaron el tratamiento y los que más se perdieron a lo largo del seguimiento. Por otro lado, también otro dato importante de este estudio es que, como veis aquí, a pesar de ser pacientes con factores de riesgo, solamente en menos de un 35% de los pacientes se realizó cribado del RNA, a pesar de que luego en estos pacientes se detectó que más del 60% presentaban una viremia activa y más del 60% de los pacientes con viremia activa presentaban una enfermedad hepática avanzada. Mediante elastografía se determinó que presentaban una fibrosis por encima de F3. Por lo tanto, es importante realizar el cribado, pero también es importante realizarlo precozmente para poder detectar a estos pacientes lo antes posible. Esta diapositiva me la ha prestado un compañero del hospital, del servicio de urgencias. Este es un estudio que ha puesto en marcha, o un proyecto que ha puesto en marcha la Sociedad Española de Medicina de Emergencias, de tal forma que en todos los centros de urgencias hospitalarios, todos aquellos pacientes que se presentan y que presentan alguno de estos factores de riesgo, se les hace, por la alta prevalencia de VIH y la alta frecuenciación que presentan, se les hace no solamente el estudio de VIH, sino que también se añade el virus T, el virus B y, en algunos casos, también la sífilis. A todos estos pacientes, de forma programada, se les realiza una serología, y esa serología, posteriormente, mediante un sistema de alertas que ya tenemos implementado en el hospital, si sale la serología positiva, directamente en la misma muestra, que es lo que es el diagnóstico en un solo paso, se realiza una determinación de RNA, y si el paciente presenta infección activa, se nos notifica o bien a los hepatólogos o
o bien a medicina infecciosas, si es un paciente coinfectado, para poder rescatar a ese paciente, contactar con él, citarlo en las consultas y realizar un seguimiento y un tratamiento lo más precozmente posible. Este sistema de alertas también funciona con atención primaria, es decir, a pesar de que atención primaria no puede solicitar RNA del virus T, todos los pacientes a los que solicitéis la serología del virus T y se realizan en microbiología del hospital, y todos aquellos pacientes que presentan una serología positiva, inmediatamente en la misma muestra se hace un RNA y se notifica al médico que ha hecho la petición y también a los médicos de patología para poder contactar con el paciente y recuperarlo. De hecho, este es un estudio que muestra un poco la ventaja que tiene implementar el diagnóstico en un solo paso. Más o menos, todavía, aunque parezca increíble, hay hospitales en España y hospitales en Madrid que no tienen implementado el diagnóstico en un solo paso, y a pesar de que en el 2018 ya se incluyó dentro del sistema sanitario. Y como veis aquí, este es un estudio que realizaron en Valencia, comparando el diagnóstico en un solo paso frente al diagnóstico estándar mediante 2 determinaciones, y como veis aquí, no solamente se acorta de forma sustancial el tiempo en el que el paciente accede al especialista y empieza el tratamiento, sino que además muchos de los pacientes que se han perdido en el sistema es como consecuencia de que se han hecho una serología y posteriormente no han acudido a realizarse una extracción para determinar si la infección es activa. En estos pacientes, al realizar el diagnóstico todo en la misma muestra sanguínea, hace que perdamos muchos menos pacientes, y sobre todo esto es importante en población vulnerable y en pacientes que presentan una fibrosis avanzada. No solamente eso, sino que además este estudio también que se realizó en Cataluña, este estudio se realizó en Andalucía mediante un árbol de decisiones, y lo que vieron es que no solamente los pacientes que llegaban al especialista y los que eran tratados era mayoría frente al estudio estándar, sino que además nos permite reducir las visitas médicas y también los test que son necesarios para realizar el diagnóstico, y esto reduce de forma significativa los costes, haciendo que la estrategia sea coste efectiva. Y por último, os quería presentar este estudio con respecto a lo que os he comentado de la descentralización. Este es un estudio realizado en Cataluña, donde sobre todo es donde más tienen implementado el tema de la descentralización del manejo de los pacientes, sobre todo drogodependientes, mediante la implementación de la estrategia Test and Treat. Y como veis aquí, ellos hicieron el diagnóstico y dieron el tratamiento a los pacientes tanto en los centros de reducción de daños como en los centros de adicciones, sin que tuvieran que acceder los pacientes al hospital, y observaron que todos aquellos pacientes que se trataban allí tenían realizaban el tratamiento y conseguían la adherencia al tratamiento y la respuesta viral sostenida en mayor número, con un menor porcentaje de reinfecciones, fundamentalmente gracias al número de curaciones. Como son pacientes generalmente con técnicas de riesgo y con factores de riesgo, al curarles siempre vamos a mejorar y a reducir la transmisión de la enfermedad. Por lo tanto, yo, un poco resumiendo, lo que quería un poco dejaros la idea es que ahora prácticamente en los pacientes que nos quedan por diagnosticar y por detectar del virus T, lo que necesitamos es mejorar los circuitos asistenciales, se recomienda crear consultas hospitalarias de alta resolución siempre que fuera posible, realizando todo el proceso en un solo día. En el caso de pacientes y poblaciones vulnerables, crear dispositivos asistenciales no hospitalarios que permitan acceder al diagnóstico y al tratamiento sin necesidad de acudir al hospital, y hacer un tratamiento simplificado, que prácticamente eso ya sí que lo hemos conseguido. Son tratamientos muy rápidos, muy sencillos y bastante seguros, como os he comentado, de tal forma que fundamentalmente esta sería la diapositiva que podríamos resumir en mejorar la cascada de cuidados del virus T, ampliando el cribado de estos pacientes, o de la población general, o al menos de los pacientes mayores de 40 años, siempre que pueda ser posible descentralizado, sobre todo en poblaciones vulnerables, realizando un diagnóstico en un solo paso, estableciendo alertas que nos permitan estar conectados y haciendo estrategias de derivación directa para que esos pacientes no se pierdan en el sistema, y finalmente haciendo un tratamiento descentralizado, simplificado y siempre que sea posible confirmando la curación de estos pacientes. Por supuesto, para esto es necesario la coordinación multidisciplinar de todos los profesionales y necesitamos también la colaboración de las administraciones sanitarias. Y esto es todo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Yolanda. ¿Preguntas? Yo te quería hacer un poco práctica, a lo mejor. ¿Habéis hecho una estimación de lo que supondría en este área en cuanto a número de pacientes a tratar? Quiero decir, estamos hablando de seleccionar, por lo que se ve, hacer un cribado. Y sobre todo seleccionar dentro de poblaciones muy seleccionadas, de mucho riesgo, vulnerables, que decís, pacientes que además tienen unas tasas de respuesta más bajas de lo normal, principalmente porque suelen tener una peor adherencia a los tratamientos, que es otra de las cosas que habría que mejorar probablemente, y que les estamos aplicando un tratamiento que no es nada barato. No sé yo cuánto supondría de carga al sistema tratar a todo este tipo, al volumen posible de pacientes, y si pudiera ser llevadero. Ya sé que a ver, son varias preguntas. Te intento contestar. Aquí la verdad es que nosotros intentábamos implementar, es verdad que poblaciones vulnerables aquí es complicado, excepto a lo mejor los pacientes psiquiátricos. Nosotros no tenemos tampoco ninguna conexión con centros de adicción. Es verdad que yo creo que la zona que coge la Princesa, pues es verdad que no tiene a lo mejor tanto contacto, pues por ejemplo como Infanta Leonor, por ejemplo, que tiene una zona muy amplia de Vallecas para hacer ese seguimiento. Nosotros pacientes a lo mejor adictos a drogas por vía parenteral tenemos menos, pero sí que intentamos implementar el estudio dentro del hospital, que eso no lo habíamos conseguido. El único estudio que hay hecho es el de urgencias, y yo te puedo decir que desde que lleva hecho, que yo creo que no son muchos meses, pues no sé si nos han notificado, no sé, infecciosas no lo sé, pero a nosotros a lo mejor 3, 4 pacientes, 5 pacientes. O sea, te voy a poner también otro ejemplo. Nosotros colaboramos también con el doctor, que lleva todo el tema de los estudios de patología también allí en Santa Cristina, y hicimos una colaboración durante 1 año y medio, que todos los pacientes que incluso no eran solamente del área, sino que eran de todas las áreas, porque eran pacientes derivados para hacerse cirugías allí en Santa Cristina, y se les hacía un estudio de virus T en el preoperatorio, y los pacientes que eran detectados nos los enviaban a nosotros, y a lo largo de 1 año yo creo que hemos tratado 10 pacientes, 12. ¿Y tenéis noticias de otros hospitales con un posible mayor número de pacientes? No, o sea, en reuniones que hemos tenido con otros hospitales de Madrid, el número de pacientes que les llegan a ellos es el mismo. Es decir, es verdad que ahora el problema que tenemos es que en el caso de los adictos a drogas por vía parenteral, que precisamente por el tema de la descentralización es un poco por mejorar la adherencia, porque luego son pacientes que una vez que tú les pones el tratamiento, la curación es exactamente igual que la población general. O sea, que no, los estudios que se han hecho, incluso cuando los tratamientos son más reducidos, también consiguen unos porcentajes de curación muy elevados. O sea, que no serían una población a quitar por ese motivo. Y en estos pacientes, en general, te iba a comentar, pero se me ha ido, porque como he mezclado varias cosas, quería comentarte una cosa, pero se me ha ido. Perdona, porque sobre todo era un poco comentar de que efectivamente estos pacientes hay que tratarlos, y que no existe tampoco un volumen muy grande de pacientes que nos vayan a venir, porque además ahora los tratamientos son mucho más baratos. O sea, que económicamente tampoco es una carga fundamental para el sistema, sobre todo teniendo en cuenta que son pacientes que vas a sacar del sistema porque se van a curar. Y me he acordado de lo que te iba a contar, y es que los pacientes adictos a drogas por vía parenteral, el problema que tiene son las reinfecciones. Es decir, que estos pacientes no tienen mucha conciencia de la enfermedad, entonces ellos, el paciente que está infectado, pues transmite la infección a un número muy importante de pacientes. Entonces es importante hacer el tratamiento de estos precisamente por eso, porque no solamente le vas a curar a él, sino que todo su círculo probablemente vas a reducir el número de infecciones, y eso a la larga va a redundar en reducir costes sanitarios, pacientes cirróticos, pacientes que necesitan trasplante y pacientes con patología complicada. Muy bien. ¿Preguntas? La doctora García Buey. Yo no te quiero hacer ninguna pregunta, pero bueno, ahora en el futuro los enfermos con hepatitis C ahora son a cuentagotas. O sea que no, aunque dicen que muchos no son tantos, pero en todos los hospitales de Madrid. Entonces, quieren establecer una estrategia, pero es que depende de las administraciones sanitarias.
tanto el presidente de la Sociedad Española de Patología de Digestivo, el doctor Albillos, junto con el de la Asociación Española para Estudio de Hígado, el presionar un poco, ya una vez después de la campaña de eliminación primera y eso, para que se hiciese un cribado universal. Un cribado universal es igual que se pide la hemoglobina glicada o se pide la glucosa, hacer a toda la población pues un estudio de, en cierto modo, de la hepatitis C. Claro, eso lleva un coste, entonces eso es un poco difícil, pero eso es una pretensión que esto solucionaría el problema. Y luego lo que ha comentado Yolanda, el problema de muchos de estos enfermos, tanto inmigrantes como poblaciones, pues yo qué sé, de gente que vive en la calle o gente psiquiátrica y eso, o drogadictos, es que son, entre comillas, un poco díscolos. Quiere decir que nosotros les tratamos y muchos de ellos no sabemos si se han curado o no, porque no vuelven a hacerse el test de curación, es decir, o inmigrantes que les pones el tratamiento, van a otros sitios, o sea, es una población un poco complicada. Y teniendo en cuenta otro factor, que una cosa es tratar la infección por virus C y otra cosa es la enfermedad hepática que conlleva el virus C. Es decir, que no solo vale con eliminar el virus de la hepatitis C, sino que estos enfermos tienen que ser sometidos a alguna otra exploración complementaria. De hecho, son tratamientos que van controlados hoy día, lo mismo por la Comunidad de Madrid. Y para ponerles el tratamiento hay que hacerles un fibroscan, porque tienes que ponerle ahí la fibrosis. ¿Me entiendes? O otra serie de medidas, exploraciones de imagen, etcétera, etcétera, que hay que hacer. O sea que yo quería comentar eso. Aquí en infecciosas han llegado a tratar enfermos de estas características hasta 7 veces de infección por virus C, 7, 8 veces. Y ahora el problema más gordo que tienen, que es un abordaje ya más integral, es a la población de pacientes con el CHEN6. Muchas gracias, Marisa.